El galpón estaba saturado de calor, humedad y un olor penetrante a madera envejecida. En el centro del ring improvisado, una serpiente permanecía erguida, con el cuerpo sostenido en un ángulo perfecto, cada músculo firme y listo para responder al menor movimiento del rival. Sus ojos no parpadeaban. Observaban, calculaban. Medían la distancia con una precisión que solo un depredador extremo puede sostener sin esfuerzo. El babuino frente a ella respiraba de manera irregular, con el pecho agitándose rápidamente mientras daba pasos cortos hacia atrás. No había confusión en su mirada, solo una comprensión brutal de lo que enfrentaba. Sabía que aquella criatura no era un animal común. La tensión entre ambos se acumulaba en el aire como un peso que impedía que los espectadores respiraran con normalidad. Las luces instaladas de forma precaria iluminaban el ring desde arriba, dejando las esquinas en penumbra. Entre esas sombras, varias personas observaban en silencio absoluto. Ninguna levantaba el teléfono. Ninguna hablaba. Eran figuras inmóviles, atraídas por el riesgo, por la ilegalidad y por la idea de presenciar un choque que no debería existir en ninguna parte del mundo. A un costado, jaulas perforadas vibraban de manera irregular. Dentro de ellas, decenas de serpientes esperaban inmóviles, pero con la musculatura tensa, como si percibieran cada variación del ambiente. No parecían animales confinados, parecían entidades preparadas para actuar al menor estímulo, sincronizadas por un instinto que ningún ser humano podría comprender del todo. El babuino lanzó un rugido breve cuando la serpiente abrió la boca con un movimiento rápido y preciso. No hubo contacto, pero el gesto definió el punto exacto donde la escena alcanzó su límite. Antes de que cualquiera de los dos atacara, un estruendo metálico sacudió la entrada del galpón. Luces azules atravesaron la oscuridad, rompiendo la clandestinidad del lugar y revelando lo que se escondía tras cada caja, cada sombra y cada respiración contenida. Antes de continuar, comenta desde qué país y ciudad nos ves y cuántos años tienes. Y suscríbete porque aquí contamos historias reales que casi nadie se atreve a narrar. La intervención policial no fue producto del azar. Durante meses, distintos fragmentos de información habían circulado en espacios digitales donde se mezclaban apuestas clandestinas, tráfico de fauna y grabaciones breves que nunca deberían haber existido. El galpón parecía, desde el exterior, una estructura abandonada más. Sin embargo, en su interior se desarrollaba un sistema organizado que operaba con precisión inquietante y cuyo centro era siempre el mismo: las serpientes. El responsable del laboratorio clandestino había comenzado su obsesión años atrás. No buscaba dinero ni reconocimiento. Su objetivo era demostrar que las serpientes eran los depredadores supremos, criaturas capaces de imponerse a cualquier rival si se las situaba en el escenario adecuado. Para él, no eran simples animales peligrosos, eran máquinas de supervivencia perfeccionadas por millones de años. Esa idea lo llevó a reunir especies venenosas con procedencias diversas y a mantenerlas en condiciones que desafiaban la ética, la legalidad y la estabilidad del ecosistema local. Cuando las autoridades entraron por primera vez, el impacto fue inmediato. Las jaulas estaban alineadas con cuidado obsesivo. Los equipos improvisados mostraban que el lugar funcionaba de manera constante. Y en el centro del galpón se encontraba el ring donde habían ocurrido las confrontaciones. Era un espacio pequeño, rodeado de marcas en el suelo, manchas antiguas y objetos utilizados para manipular animales peligrosos. No había indicios de improvisación. Todo formaba parte de un sistema clandestino diseñado para funcionar sin testigos externos. Cada serpiente encontrada revelaba una historia adicional. Especies que nunca deberían convivir compartían metros de distancia. Señales de estrés, desnutrición y manipulación reflejaban meses de actividad ininterrumpida. Pero lo más perturbador no era la cantidad de animales presentes, sino la intención que había guiado cada decisión dentro del laboratorio. Las primeras señales de que algo irregular ocurría en los márgenes de la ciudad
aparecieron mucho antes de la intervención policial. Agricultores que trabajaban en los alrededores mencionaban ruidos cortos, golpes metálicos y un movimiento extraño de sombras detrás de un galpón abandonado. El lugar no destacaba por nada particular, pero quienes pasaban cerca en horas de calor extremo afirmaban sentir una presión ambiental difícil de describir. Era como si el aire mismo advirtiera que algo vivo, silencioso y peligroso respiraba allí dentro. Nadie imaginaba que ese edificio deteriorado escondía una estructura clandestina dedicada a enfrentamientos forzados entre depredadores. El galpón había sido un depósito agrícola décadas atrás. Tiempo después quedó vacío, sin vigilancia formal y rodeado de vegetación en retroceso. Esa combinación de abandono y fácil acceso lo convirtió en un escenario ideal para actividades ilícitas. Desde el exterior, solo se veía madera desgastada, chapas oxidadas y una puerta pesada que nunca se abría del todo. En su interior, sin embargo, se mantenía un microclima estable de humedad y calor, que favorecía la permanencia de reptiles. Ese ambiente artificial, aunque precario, era suficiente para alojar a decenas de serpientes venenosas sin que nadie sospechara. La primera denuncia oficial surgió cuando vecinos encontraron restos de animales salvajes cerca del galpón. No eran cadáveres completos, sino fragmentos esparcidos con patrones que no coincidían con ataques comunes de depredadores locales. La policía realizó una inspección superficial, pero no halló nada evidente. No sabían que las actividades ocurrían en zonas internas modificadas, construidas con tablones reforzados y acceso oculto. El responsable del lugar, obsesionado con la idea de que las serpientes eran los depredadores supremos, había aprendido a esconder cada rastro con habilidad. Operaba sin ruido, sin luz exterior y sin movimientos visibles desde la distancia. Con el paso de las semanas, la desaparición de pequeños mamíferos comenzó a volverse demasiado frecuente. Mapaches, zorros jóvenes y aves medianas dejaron de aparecer en los registros informales de los habitantes de la zona. Para los especialistas, aquello podía interpretarse como fluctuaciones naturales del ecosistema. Pero los más atentos sabían que había algo fuera de lo común. El responsable capturaba animales utilizando trampas discretas que no dejaban huellas claras. Esos animales eran llevados al interior del galpón y utilizados como oponentes en un sistema de confrontación clandestina que él consideraba un experimento personal. Dentro del galpón, la rutina seguía una estructura precisa. Cada serpiente era alojada en una caja perforada que imitaba parcialmente su ambiente natural. Aunque las condiciones no eran adecuadas para su bienestar, proporcionaban la sensación mínima de refugio. El responsable observaba a cada animal como si fuera un proyecto individual. Registraba su ritmo respiratorio, la tensión del cuerpo, su respuesta a estímulos y la velocidad con que reaccionaba ante movimientos externos. Su fascinación con las serpientes se había formado años atrás, cuando obtuvo su primera de manera ilegal a los 21 años. Desde entonces, todo en su vida giraba en torno a ellas. El ring clandestino fue el punto culminante de esa obsesión. Construido con tablones reforzados, mallas metálicas y cuerdas tensadas, el espacio estaba diseñado para soportar movimientos violentos de animales de gran tamaño. Allí se realizaban los enfrentamientos. Las serpientes eran colocadas frente a mamíferos capturados, obligadas a reaccionar bajo luz intensa y rodeadas por espectadores convocados a través de redes clandestinas. No era un espectáculo para multitudes. Era un círculo pequeño y selecto, compuesto por personas que buscaban presenciar algo prohibido y, a sus ojos, fascinante. Los rumores sobre el galpón crecieron cuando un asistente filtró un video de baja calidad. En él, se veía la silueta de una serpiente elevándose sobre un animal agachado, iluminada por lámparas que oscilaban con el movimiento. La grabación duraba apenas segundos, pero suficiente para generar alarma. Las autoridades comenzaron a investigar con más rigor, aunque carecían de pruebas sólidas para intervenir. El responsable, consciente del riesgo, reforzó sus medidas de ocultamiento, modificó accesos, reorganizó horarios y limitó la presencia de espectadores. En ese contexto surgió la serpiente protagonista. Entre las 128 encontradas en el laboratorio, una destacaba por su comportamiento excepcional. No era la más grande ni la más agresiva, pero sí la más precisa. Observaba antes de actuar. Estudiaba cada movimiento del oponente. Ajustaba su postura con una calma inquietante. Para el responsable, esa serpiente era la prueba viviente de su teoría. Para los pocos que presenciaban los enfrentamientos, era evidente que el animal poseía una inteligencia silenciosa, algo que lo diferenciaba del resto. Así comenzó la historia del depredador que, sin querer, se convertiría en el símbolo del caso.
La zona donde se ubicaba el laboratorio clandestino era un fragmento distorsionado del ecosistema original. Aunque cercana a áreas urbanas, conservaba sectores de vegetación densa, humedad persistente y un calor que se acumulaba entre estructuras abandonadas. Los árboles crecían de forma irregular, proyectando sombras alargadas que variaban con la dirección del viento. Esa mezcla de naturaleza parcialmente degradada y construcciones viejas creó un ambiente singular. Un punto intermedio donde reptiles podían prosperar sin ser detectados. La humedad del suelo impregnaba todo, y cualquier movimiento dejaba un rastro químico que una serpiente podía interpretar con exactitud. El responsable del galpón aprovechó ese entorno desde el principio. Sabía que la estabilidad térmica era esencial para mantener serpientes venenosas sin infraestructura profesional. Con pequeñas modificaciones internas, convirtió el interior del galpón en un microclima ideal. La falta de ventilación, lejos de ser un problema, permitía conservar el calor acumulado durante el día. La madera absorbía humedad y liberaba lentamente vapor durante la noche, reproduciendo condiciones similares a las de selvas tropicales degradadas. Para los humanos, el aire era denso e incómodo. Para las serpientes, era un terreno perfecto para permanecer activas y sensibles. Los efectos del laboratorio sobre el ecosistema circundante comenzaron sin que nadie lo notara. Animales que habitualmente cruzaban la zona cambiaron repentinamente sus rutas. Las presas pequeñas desaparecieron en ciertos sectores, mientras otras especies se multiplicaron por falta de depredadores. Biólogos que estudiaron posteriormente el caso señalaron que pequeñas alteraciones pueden desencadenar desequilibrios profundos, y en este caso la concentración artificial de serpientes venenosas actuó como un imán ecológico. No solo distorsionó la cadena alimentaria local, sino que creó un foco de comportamiento anómalo para mamíferos que se acercaban accidentalmente al área. La serpiente que se convertiría en protagonista respondió de manera extraordinaria a ese entorno alterado. Desarrolló una paciencia que iba más allá de la típica inmovilidad reptiliana. Permanecía horas observando, procesando estímulos sonoros y químicos con precisión creciente. Ese control energético no era solo instintivo, sino producto de un estrés constante mezclado con entrenamiento involuntario. Cada vibración, cada sombra, cada rastro olfativo del galpón contribuía a moldear su capacidad de análisis. Con el tiempo comenzó a anticipar el comportamiento de otros animales, algo registrado claramente en las grabaciones. El aire del galpón funcionaba como un archivo sensorial para la serpiente. Las partículas suspendidas contenían información de múltiples animales, humanos y materiales. Esa saturación de olores creaba un escenario único donde la serpiente refinó su habilidad para diferenciar señales mínimas. Mientras un humano percibía solo humedad y polvo, la serpiente distinguía la presencia de miedo, agotamiento, agresión y movimiento. Para especialistas que estudiaron el caso, esa sobrecarga sensorial actuó como un estímulo constante que aceleró su capacidad de interpretación ambiental, transformándola en un organismo aún más preciso. Los animales llevados al galpón para servir como oponentes reaccionaban de forma opuesta. Desorientados por el olor, las luces y los sonidos metálicos, perdían su estructura defensiva natural. Un mamífero enfrentando una serpiente en su hábitat común puede observar señales de advertencia y reaccionar con ventaja, pero dentro del galpón ese equilibrio desaparecía. El lugar era hostil para ellos desde el momento en que cruzaban la entrada. Esa vulnerabilidad reforzaba la superioridad de la serpiente en cada confrontación, creando un círculo vicioso donde cada combate fortalecía aún más su dominio. La protagonista comenzó a interpretar el galpón no solo como un refugio, sino como una extensión de su cuerpo. Sabía dónde la madera cedía bajo presión, dónde las sombras funcionaban como camuflaje y en qué zonas oía meloras vibraciones. Esa familiaridad extrema con el ambiente la transformó en una depredadora completamente adaptada al territorio. En la naturaleza, serpientes dependen de su entorno para sobrevivir. En el laboratorio, la protagonista aprendió a modificar su comportamiento según lo que el espacio ofrecía. Era un caso documentado de cómo un ambiente artificial puede generar comportamientos que no existen en condiciones salvajes. Con el tiempo, ese microclima deformado dejó de ser solo un escenario para convertirse en el elemento que forjó a la criatura central del caso. El galpón actuó como un acelerador evolutivo no natural, empujando a la serpiente hacia un estado avanzado de precisión, paciencia y cálculo depredador. Fue ese ambiente, más que los confrontamientos, el que creó la base de su comportamiento extremo. Los investigadores que posteriormente analizaron el caso concluirán que ningún animal podría haber mantenido aquel nivel de eficiencia sin ese entorno. O ambiente creó el monstruo, y el monstruo se adaptó a él con perfección inquietante. La serpiente protagonista comenzó a dominar cada centímetro del entorno impuesto dentro del galpón. Sus movimientos, inicialmente cautelosos,
se transformaron en desplazamientos calculados con una precisión que inquietaba incluso al responsable del laboratorio. Deslizaba el cuerpo en silencio absoluto, ajustando la postura según variaciones mínimas del suelo y del aire. Podía permanecer inmóvil durante largos periodos, con los músculos tensos pero sin agotar energía. Esa combinación de paciencia y eficiencia no surgió de manera espontánea. Fue moldeada por la repetición constante de estímulos, por la observación de presas estresadas y por la presencia de humanos que ella aprendió a interpretar desde la distancia. El responsable anotaba cada detalle de su evolución. Desde los 21 años, cuando obtuvo su primera serpiente de manera clandestina, dedicó a estos animales un nivel de atención obsesiva. Estudiaba su respiración, la forma en que percibían vibraciones, los ángulos en que elevaban la cabeza antes de atacar. Vivía convencido de que las serpientes representaban la culminación de la depredación en la naturaleza. Para él, no eran simples animales peligrosos, eran manifestaciones de poder silencioso y ancestral. La protagonista, con su comportamiento excepcional, se convirtió en la confirmación de esa creencia. La observaba durante horas, convencido de que estaba ante un organismo capaz de superar cualquier límite natural. El proceso de aprendizaje de la serpiente se aceleró cuando comenzaron los enfrentamientos regulares. En cada combate, analizaba a su oponente antes de actuar. Su capacidad para identificar patrones de movimiento era extraordinaria. Si un mamífero mostraba agresividad inicial, ella retrocedía apenas unos centímetros y modificaba el ángulo de su cuerpo. Si el oponente dudaba, permanecía inmóvil, esperando que el ritmo respiratorio del animal revelara una apertura. Para los espectadores clandestinos era como presenciar una ecuación viviente. No se trataba de instinto puro. Era un organismo que aprendía, procesaba estímulos y transformaba la experiencia en estrategia. El enfrentamiento que marcó un antes y un después en su evolución fue contra un primate particularmente fuerte. El animal llegó al galpón desorientado, luchando por comprender el ambiente saturado de olores químicos. La serpiente lo observó durante varios minutos sin realizar un solo movimiento brusco. Estudiaba la postura del primate, el temblor de sus dedos, la tensión acumulada en los músculos del cuello. Cuando el primate avanzó por primera vez, la serpiente no respondió con un ataque directo. Se deslizó hacia un costado, obligando al oponente a girar. Esa maniobra reveló una estrategia inesperada. No buscaba solo vencer, sino desgastar la estructura mental del rival antes de atacar. Las grabaciones recuperadas por la policía mostraban esa secuencia con claridad inquietante. En un momento específico, cuando el primate perdió la noción de la distancia, la serpiente se lanzó con precisión quirúrgica. No realizó un ataque largo ni un movimiento descontrolado. Fue una contracción rápida, casi matemática. La mordida ocurrió en función del ángulo más eficiente, no del más agresivo. Este comportamiento llamó la atención de especialistas posteriormente, quienes señalaron que pocas serpientes venenosas mostraban ese nivel de cálculo bajo presión. La protagonista demostraba no solo fuerza física, sino una lectura inusual del comportamiento del adversario. El ascenso del depredador también se reveló en la forma en que respondía a los humanos. Aunque no atacaba sin provocación, observaba cada persona que entraba en el laboratorio. El responsable creía que aquello representaba simple curiosidad. Pero los investigadores que estudiaron el caso concluyeron que había algo más. La serpiente comenzó a reconocer patrones humanos, pasos más pesados, respiraciones aceleradas, cambios en la dirección de la luz cuando alguien se aproximaba. En determinada grabación, desvió la mirada del mamífero que enfrentaba únicamente para seguir el movimiento de un espectador que ajustaba una lámpara. Ese comportamiento no correspondía a su especie. La obsesión del responsable alcanzó un nivel extremo cuando comenzó a adaptar el galpón para maximizar el desarrollo de la serpiente. Ajustó la ubicación de las lámparas, amplió el espacio del ring y modificó la disposición de las cajas perforadas. Sus cuadernos contenían cálculos rudimentarios donde intentaba correlacionar tiempo de reacción, nivel de estrés y eficiencia de ataque. Creía que estaba construyendo un depredador perfecto. No comprendía que, al hacerlo, estaba forzando a un animal a evolucionar bajo presión artificial, creando un organismo cuyo comportamiento no encajaba en ningún registro biológico conocido. La serpiente alcanzó su punto culminante evolutivo cuando comenzó a anticipar la dinámica completa del ring antes de cada enfrentamiento. En las grabaciones finales se la ve realizando pequeños ajustes en su postura incluso antes de que el oponente sea liberado.
Esa anticipación no podía explicarse como simple instinto. Era el resultado de meses de estímulos, observaciones y enfrentamientos que habían modelado su sistema nervioso. Su cuerpo se había convertido en una herramienta de precisión, capaz de ejecutar movimientos calculados que superaban cualquier referencia natural. La criatura que emergió de ese proceso dejó de ser simplemente una serpiente. Era una manifestación extrema de adaptación bajo presión humana. La revelación concreta del caso ocurrió tras la desaparición repentina de un primate que vivía en una reserva cercana. Guardaparques iniciaron una búsqueda rutinaria sin imaginar que el rastro del animal los conduciría al núcleo de una operación clandestina que llevaba meses funcionando sin interferencia oficial. A pocos metros del límite de la reserva, encontraron marcas de arrastre, huellas difusas y fragmentos de vegetación rota. El rastro terminaba en las inmediaciones del galpón abandonado. Aunque no había señales visibles de actividad, algo en el silencio del lugar les generó inquietud. La atmósfera parecía contener un peso anómalo, como si el aire advirtiera de un peligro oculto. La decisión de informar a las autoridades fue inmediata. La policía local se unió a los guardaparques para realizar una inspección más profunda. A primera vista creían estar ante un caso de tráfico de fauna o almacenamiento ilegal de animales capturados. No imaginaban que dentro del galpón se desarrollaba un sistema organizado para enfrentar depredadores de distintas especies. La aproximación inicial se realizó al amanecer, evitando así la atención de curiosos. Cuando retiraron la cadena oxidada de la puerta principal, la resistencia leve del metal indicó que había sido utilizado recientemente. Tras abrirla, un olor denso a humedad, madera y restos orgánicos escapó al exterior. Al ingresar al galpón, la visión inicial fue suficiente para desestabilizar a los agentes. Cajas perforadas estaban apiladas con orden obsesivo, algunas vibrando con movimientos internos. Era evidente que contenían serpientes vivas. En un costado, mesas de trabajo sostenían instrumentos adaptados para manipular animales peligrosos. Más al fondo se encontraba el ring de enfrentamientos. La superficie mostraba marcas de fricción, manchas secas y rastros que indicaban actividad frecuente. Cada elemento del lugar revelaba planificación, constancia y una ausencia total de improvisación. La serpiente protagonista fue identificada casi por casualidad. Mientras los agentes inspeccionaban las cajas, una de ellas pareció reaccionar de forma distinta a la presencia de luz. Al abrirla lentamente, encontraron a la serpiente enroscada con aparente calma, pero con los ojos fijos en cada movimiento humano. No había agresividad inmediata, sino una observación fría, calculada. La serpiente parecía medir la distancia entre los cuerpos, el sonido de los pasos y la vibración del aire. Esa mirada penetrante y estable coincidía con la del animal registrado en los videos clandestinos. Los agentes comprendieron que no estaban ante un reptil común. El descubrimiento más perturbador se produjo en una sala secundaria ubicada detrás del ring. Allí encontraron cuadernos repletos de anotaciones que detallaban cada enfrentamiento. Fecha, especie involucrada, duración del combate, comportamiento previo y posterior de la serpiente. Junto a los cuadernos había recipientes con restos biológicos, equipos rudimentarios de medición y fotografías donde se observaban distintos animales siendo preparados para entrar al ring. Todo indicaba una estructura meticulosamente organizada, diseñada para estudiar y potenciar el comportamiento de las serpientes bajo presión extrema. Los videos hallados en un disco externo completaron el cuadro. A diferencia de los fragmentos que habían circulado en redes clandestinas, estas grabaciones mostraban los enfrentamientos desde el inicio hasta el final. La serpiente protagonista aparecía en varios de ellos, ajustando su postura antes de atacar, analizando movimientos, adaptando estrategias en tiempo real. Los especialistas que posteriormente revisaron las imágenes señalaron que el nivel de precisión en sus respuestas no correspondía a una serpiente criada en cautiverio común. Era el resultado de exposición repetida a situaciones límite, algo peligroso tanto para la estabilidad psicológica del animal como para cualquier humano que se aproximara. La noticia del hallazgo comenzó a filtrarse incluso antes de que la policía emitiera un comunicado oficial. La presencia de más de 100 serpientes venenosas en un laboratorio oculto generó alarma inmediata. Organizaciones ambientalistas exigieron una investigación más profunda, mientras especialistas alertaban sobre el riesgo ecológico en caso de escape de cualquiera de las especies. Medios locales se movilizaron rápidamente, difundiendo rumores sobre redes clandestinas más amplias y dando inicio a un debate público sobre el tráfico de fauna, las luchas ilegales y la responsabilidad de plataformas digitales en la difusión de estos contenidos.
El primer gran impacto del caso no fue solo la magnitud del decomiso, fue la comprensión de que la serpiente protagonista no era un animal más. Su comportamiento, musculatura y nivel de respuesta indicaban que había sido moldeada por circunstancias extremas. No era producto de la naturaleza, sino de la manipulación humana y de un entorno diseñado para forzar el aprendizaje. Para los investigadores, este fue el punto en el que la operación dejó de ser un caso convencional de tráfico ilegal y se transformó en un fenómeno biológico y psicológico que exigía atención especializada. Las autoridades tomaron control del galpón siguiendo protocolos de máximo cuidado. Cualquier vibración intensa podía desencadenar una respuesta defensiva de las serpientes, y la presencia de 128 ejemplares venenosos convertía el ambiente en un terreno de riesgo constante. Equipos especializados en fauna peligrosa, biólogos de campo, veterinarios tácticos y unidades policiales trabajaron juntos para establecer zonas seguras. No se trataba simplemente de confiscar animales, había que comprender qué había ocurrido allí dentro, por qué había funcionado tanto tiempo y cómo un solo individuo había logrado manipular a tantas especies distintas sin llamar la atención de las autoridades. Las primeras necropsias realizadas sobre restos animales encontrados en el lugar revelaron patrones claros de confrontación forzada. Fragmentos óseos presentaban perforaciones compatibles con colmillos de serpientes venenosas, pero también signos de estrés prolongado, músculos rígidos, niveles elevados de adrenalina y marcas que sugerían intentos desesperados de escape. Para los especialistas era evidente que los animales habían sido expuestos a condiciones extremas antes y durante los combates. Estos hallazgos desmentían cualquier posibilidad de accidente. Allí había existido un sistema estructurado basado en crueldad, manipulación y explotación continua. En paralelo, el equipo de herpetólogos examinó a la serpiente protagonista. Su tamaño no difería drásticamente del promedio de su especie, pero su musculatura mostraba un desarrollo poco común. Sectores del cuerpo indicaban reforzamiento repetitivo, como si hubiera enfrentado resistencia constante. Las escamas en puntos específicos presentaban desgaste irregular, señal de contacto frecuente con superficies abrasivas del ring. Más inquietante fue su respuesta conductual. Bajo luz controlada, reaccionaba antes de recibir estímulos directos. Giraba levemente la cabeza, ajustaba la tensión del cuello y seguía con la mirada movimientos que un reptil típico no detectaría de inmediato. Los investigadores encontraron cuadernos escritos por el responsable del laboratorio. Allí detallaba cada enfrentamiento con rigor casi científico. Tiempo de reacción, posición de ataque, nivel de agresividad del oponente, duración del combate, comportamiento post-encuentro. También había anotaciones sobre modificaciones del ambiente, temperaturas ideales y patrones de respiración de cada serpiente. Para las autoridades, esos registros revelaban la obsesión absoluta de un hombre decidido a moldear depredadores. No se trataba de apuestas ni entretenimiento ilegal, era un experimento prolongado, guiado por una convicción personal que había cruzado todos los límites éticos. La pesquisa también descubrió conexiones digitales. En servidores ocultos se encontraron mensajes que revelaban la existencia de grupos clandestinos donde se discutía la organización de estos enfrentamientos. Los participantes compartían fragmentos de video, métodos para evadir detectores de fauna, rutas de captura y hasta teorías sobre cómo inducir comportamientos agresivos en reptiles. Aunque no se identificó la totalidad de los involucrados, quedó claro que el responsable del galpón no operaba completamente solo. Existía una red de espectadores, transportistas y curiosos que, sin actuar directamente, alimentaban el ecosistema ilegal que permitió que el laboratorio funcionara en silencio. El hallazgo de 128 serpientes venenosas llamó la atención de organizaciones internacionales. Cada especie tenía un nivel de toxicidad distinto y podía causar efectos severos si escapaba o era liberada accidentalmente. Especialistas explicaron que la introducción de especies no nativas en un ecosistema local podría provocar un colapso ecológico. Animales vulnerables desaparecerían, depredadores territoriales serían desplazados y la cadena alimentaria se vería alterada. La concentración artificial de tantas serpientes representaba, en términos ambientales, una bomba latente que había estado a punto de estallar. Con toda la evidencia reunida, los investigadores reconstruyeron la cronología del caso. Determinaron que el laboratorio había operado durante al menos 2 años. Los enfrentamientos habían comenzado con animales pequeños y evolucionado hasta incluir especies de mayor tamaño. La serpiente protagonista apareció como el punto más alto del experimento. Su evolución comportamental no era consecuencia del azar, era el resultado de estímulos constantes, presión ambiental, confrontaciones repetidas y un entorno deformado que actuó como catalizador evolutivo. Para los especialistas, ese nivel de adaptación representaba un fenómeno biológico preocupante.
La fase final de la investigación dejó claro que la serpiente protagonista no podía ser tratada como evidencia común. Su comportamiento desafiaba registros previos y su capacidad de anticipación la convertía en un organismo potencialmente peligroso, incluso en ambientes controlados. Las autoridades debían decidir si el animal podría ser estudiado con seguridad o si representaba un riesgo demasiado grande para permanecer vivo. Ese dilema se convirtió en el centro del debate científico y legal, marcando el inicio de una etapa del caso en la que biología, ética y seguridad pública colisionaron de manera inevitable. El análisis de los enfrentamientos grabados reveló que la serpiente protagonista no solo había desarrollado una respuesta depredadora excepcional, sino que también había aprendido a interpretar patrones de comportamiento propios de otros animales. En registros donde se la veía frente a mamíferos medianos, ajustaba cada movimiento según la postura del adversario. Si un animal mostraba nerviosismo, ella permanecía inmóvil hasta que la tensión acumulada se transformaba en un error predecible. Si el oponente exhibía agresividad súbita, la serpiente ejecutaba un retroceso milimétrico. Este intercambio de señales, silencioso y técnico, evidenciaba algo inquietante. La criatura había aprendido a anticipar no solo movimientos, sino intenciones. En una de las grabaciones más impactantes aparecía enfrentada a un primate grande que había sido introducido en el ring bajo estrés extremo. El animal, perdido entre el ruido metálico y los olores del galpón, avanzó con movimientos erráticos. La serpiente lo observó desde una posición baja, expandiendo mínimamente el tórax para leer vibraciones. Cuando el primate rugió, ella no respondió con un ataque impulsivo. Se desplazó en semicírculo, obligando al adversario a girar y a perder la referencia de profundidad. Esta estrategia, utilizada por depredadores altamente especializados, no correspondía a serpientes criadas en cautiverio. Era el resultado de aprendizaje forzado en enfrentamientos constantes. Los especialistas que revisaron el material identificaron un patrón recurrente. La serpiente no atacaba por impulso, sino por cálculo. Su mordida ocurría siempre en el ángulo más eficiente, aunque ese ángulo requiriera esperar más tiempo. Esta conducta se acentuó cuando la enfrentaron a un ungulado pequeño. El animal intentó embestir repetidas veces, pero la serpiente no desperdició energía esquivando de manera exagerada. Solo esperaba el momento exacto en que la trayectoria del cuerpo dejara expuesta una zona vulnerable. Cuando ese instante llegó, la serpiente se lanzó con precisión absoluta. No hubo lucha prolongada, solo un movimiento breve, decisivo y perfectamente sincronizado. El conflicto entre especies alcanzó su punto culminante en un enfrentamiento que nunca debió haber ocurrido: serpiente contra babuino. El babuino, con fuerza suficiente para partir huesos pequeños, era un oponente extremadamente peligroso, incluso para depredadores naturales. El video mostraba el ring iluminado por lámparas frías que intensificaban el contraste entre sombras y superficies metálicas. El babuino rugía, golpeando el suelo con los brazos tensos. La serpiente, lejos de retroceder, elevó la cabeza con un ángulo inusualmente alto para su especie. La tensión del ambiente era palpable. No había instinto primario. Había algo distinto. Una lectura completa del adversario. El combate comenzó sin contacto directo. El babuino avanzó, retrocedió, probó la distancia. La serpiente giró apenas unos centímetros, siempre manteniendo los ojos fijos en la base del cuello del primate. Los investigadores que estudiaron el video señalaron que esa posición revelaba una intención precisa: identificar el punto de quiebre anatómico del oponente. Cuando el babuino saltó intentando ganar ventaja desde arriba, la serpiente realizó un movimiento que desconcertó incluso a especialistas. No atacó la extremidad extendida, sino que se desplazó en espiral hacia la sombra del cuerpo, desapareciendo parcialmente bajo el animal. Ese desplazamiento aprovechaba la incapacidad del babuino para ver detrás de su propio eje. El ataque final fue fulminante. La serpiente emergió desde un ángulo completamente opuesto al esperado y ejecutó una contracción breve y letal. No hubo error en la trayectoria ni duda en el movimiento. La escena revelaba no solo fuerza, sino comprensión profunda del comportamiento del adversario. Este nivel de lectura interespecífica no era propio del reino animal en condiciones naturales. Había surgido de un ambiente deformado donde la sobrevivencia dependía de enfrentar especies cada vez más complejas. Para los investigadores, ese combate se convirtió en evidencia de que la criatura había superado los límites biológicos de su especie. El conflicto entre especies también dejó marcas en el propio cuerpo de la serpiente. Análisis posteriores identificaron microlesiones musculares que indicaban esfuerzos repetidos en movimientos abruptos.
Las escamas de sectores específicos se encontraban desgastadas por fricción constante con superficies metálicas del ring. Estos signos físicos confirmaban que la criatura había sido forzada a un proceso evolutivo artificial. No había adquirido habilidades en un ambiente natural, sino bajo presión continua, donde cada error significaba daño y cada acierto era reforzado por la supervivencia. El estudio de estos enfrentamientos llevó a los especialistas a una conclusión inquietante. La serpiente no solo había aprendido a luchar contra diferentes especies, había aprendido a luchar como ellas. Imitaba ritmos, interpretaba señales, aprovechaba impulsos. Este intercambio silencioso entre depredadores creó un organismo híbrido en términos de comportamiento, una criatura moldeada por violencia constante. En condiciones naturales, una serpiente jamás habría experimentado tantos estímulos provenientes de animales tan distintos. El conflicto entre especies se convirtió, sin intención humana consciente, en el motor que transformó a la protagonista en un depredador capaz de adaptarse a cualquier adversario, convirtiéndola en un riesgo biológico sin precedentes. A medida que la investigación avanzaba, una conclusión comenzó a imponerse entre los especialistas. El origen del problema no estaba en la serpiente, sino en las condiciones humanas que habían moldeado su comportamiento. Ninguna criatura desarrolla respuestas tan complejas sin un entorno capaz de deformar su evolución. Los expertos coincidieron en que el responsable del laboratorio había actuado movido por una obsesión profunda, alimentada por años de fascinación y aislamiento. Su creencia en la superioridad absoluta de las serpientes lo llevó a ignorar límites éticos, científicos y legales. El animal no se convirtió en depredador extremo por naturaleza, sino por la presión de un ambiente diseñado para producir violencia. El análisis psicológico del responsable reveló un patrón consistente. Desde su juventud, buscó validar una idea fija, que las serpientes representaban la forma más pura de poder en la naturaleza. A los 21 años, adquirió su primera serpiente de forma clandestina, convencido de que podría entrenarla y comprenderla mejor que cualquier especialista. Con el tiempo, esa fascinación se transformó en una narrativa personal. No quería solo observar el comportamiento de las serpientes, quería demostrar que podían superar a cualquier otra especie. Esa necesidad de control lo llevó a manipular ambientes, alimentos, temperaturas y estímulos sensoriales para forzar respuestas depredadoras extremas. Los investigadores interpretaron los cuadernos encontrados en el galpón como evidencia de una obsesión creciente. Cada anotación detallaba de manera meticulosa la conducta de las serpientes, como si el responsable estuviera construyendo una teoría que justificara sus acciones. En varias páginas se repetía la idea de que las serpientes eran víctimas de incomprensión humana y que su verdadero potencial depredador había sido subestimado. Esta visión distorsionada alimentó un proceso peligroso, el intento de trascender la naturaleza mediante presión constante. El responsable no buscaba entretenimiento clandestino, sino una forma de demostrar que su visión del mundo era correcta. La verdad incómoda también se reveló en el impacto ambiental que el laboratorio pudo haber provocado. La concentración de tantas serpientes venenosas en un mismo lugar constituía un riesgo biológico severo. Si una sola hubiera escapado, el ecosistema local podría haber enfrentado una invasión silenciosa de depredadores adaptados a condiciones extremas. Investigadores advirtieron que estas serpientes no habrían reaccionado como ejemplares silvestres. Sus patrones de ataque, refinados por enfrentamientos repetidos, podrían desencadenar interacciones inesperadas con especies locales. El galpón funcionaba sin intención explícita, como una fábrica de desequilibrio ecológico. El análisis de los enfrentamientos permitió comprender que la serpiente protagonista no era únicamente resultado de manipulación física, había sido sometida a un proceso de adaptación continua. Cada combate representó un estímulo que reorganizó su comportamiento. La criatura aprendió a interpretar señales interespecíficas, a anticipar ataques fuera de su repertorio natural y a responder a estímulos visuales y vibratorios inéditos. Este aprendizaje acumulado creó un organismo cuya peligrosidad no dependía solo del veneno, sino de una capacidad estratégica anormal para reptiles. La serpiente se convirtió en un fenómeno único, producto directo del desequilibrio creado por la intervención humana. La verdad más perturbadora emergió durante las entrevistas con vecinos. Algunos informaron que, meses antes del hallazgo, habían visto transportes inusuales durante la madrugada y escuchado ecos metálicos provenientes del galpón. Nadie sospechó actividad ilegal porque el responsable mantenía un perfil reservado y evitaba interacciones. Sin embargo, ciertos sonidos descritos por los vecinos coincidían con los ruidos registrados en los videos del ring. Esta conexión temporal reveló que la operación había funcionado a plena capacidad durante un periodo prolongado, sin que nadie comprendiera la magnitud del riesgo al que estaban expuestos.
La policía también descubrió que la red clandestina no se limitaba a espectadores digitales. Algunos individuos colaboraban indirectamente proporcionando animales capturados ilegalmente. Esta conexión profundizó la dimensión ética del caso. No se trataba solo de crueldad hacia las serpientes o hacia los animales enfrentados. Era una cadena de interacción humana donde cada participante contribuía, consciente o inconscientemente, a la creación de un depredador fuera de control. La serpiente protagonista se convirtió, sin intención propia, en el símbolo de una cadena de errores humanos acumulados. Los especialistas concluyeron que el caso revelaba una verdad que incomodaba tanto a autoridades como a científicos. Cuando la intervención humana altera procesos naturales con suficiente intensidad, las criaturas resultantes pueden escapar de cualquier previsión biológica. La serpiente protagonista no era un monstruo ni una aberración, era la consecuencia inevitable de un entorno deformado. Este caso mostró que, bajo presión continua y estimulación extrema, incluso un organismo altamente especializado puede adquirir comportamientos capaces de desafiar límites evolutivos. La verdad incómoda es que no fue la serpiente quien falló. Fue el ser humano quien creó un escenario donde la naturaleza, forzada al extremo, respondió con precisión letal. Con el cierre del laboratorio y la difusión mediática del caso, la serpiente protagonista dejó de ser un simple ejemplar confiscado. Su historia comenzó a circular en foros, conversaciones privadas y medios especializados. Algunos la describían como una aberración creada por la crueldad humana. Otros la veían como un producto inevitable de un sistema clandestino que llevaba años operando en silencio. Con el paso de las semanas, la criatura se transformó en algo más grande que el expediente policial. Se convirtió en un símbolo de la delgada línea que separa la naturaleza de la manipulación humana. Un recordatorio inquietante de lo que ocurre cuando se empuja a un depredador más allá de sus límites biológicos. Relatos fragmentados surgieron entre habitantes de la zona. Algunos afirmaban haber escuchado ruidos provenientes del galpón meses antes del operativo. Otros aseguraban que el responsable hablaba con las serpientes como si fueran entidades capaces de comprender su visión del mundo. Estas narraciones, aunque imprecisas, contribuyeron a que la serpiente protagonista adquiriera un aura casi mitológica. La combinación de misterio, crueldad y evolución forzada alimentó teorías que mezclaban hechos reales con interpretaciones exageradas. Para muchos, la criatura dejó de ser un animal para convertirse en metáfora de una naturaleza distorsionada por ambición humana. Con el avance de la investigación científica, surgieron debates éticos intensos sobre el destino del animal. Algunos expertos defendían su estudio como un caso excepcional de adaptación bajo condiciones extremas. Consideraban que su comportamiento podía revelar nuevas perspectivas sobre plasticidad neurológica en reptiles. Otros advertían que mantenerla con vida representaba un riesgo imprevisible. Argumentaban que sus patrones de ataque, moldeados mediante enfrentamientos prolongados, la convertían en un organismo demasiado peligroso, incluso bajo estricta supervisión. Esta división entre expertos reforzó la sensación de que la serpiente había trascendido su condición biológica para convertirse en un dilema científico y moral. A medida que las discusiones avanzaban, comenzaron a surgir versiones contradictorias sobre lo que realmente ocurrió dentro del galpón. Las grabaciones filtradas mostraban fragmentos de enfrentamientos, pero nunca revelaban el proceso completo. Esa falta de claridad permitió que la gente construyera sus propias narrativas. Algunos imaginaban que la serpiente había desarrollado inteligencia anómala. Otros creían que el responsable había manipulado sustancias o estímulos sensoriales para modificar su comportamiento. La ausencia de información oficial alimentó la creación de relatos que transformaron el caso en una historia prohibida, difícil de descifrar y aún más difícil de olvidar. Las comunidades rurales cercanas, marcadas por años de convivir con fauna salvaje, comenzaron a incorporar elementos del caso en su folclore local. Historias sobre serpientes que cazaban en silencio absoluto o que podían anticipar los movimientos de sus presas se escuchaban en reuniones familiares y conversaciones de mercado. Aunque exageradas, estas narraciones reflejaban un temor profundo, la idea de que un depredador, moldeado por manos humanas, pudiera desafiar los límites del entorno natural. El caso no solo expuso una red clandestina, también dejó una huella emocional en la región, reforzando la percepción de que la intervención humana nunca es completamente predecible. A nivel internacional, el caso despertó interés en comunidades científicas dedicadas al estudio de depredadores extremos. Varias publicaciones debatieron la posibilidad de que un reptil sometido a estímulos intensos pudiera desarrollar comportamientos más complejos de lo esperado. Aunque no existía consenso, el caso se convirtió en referencia para estudios futuros sobre aprendizaje forzado y adaptación acelerada. La serpiente protagonista, sin haber elegido ese destino, se transformó en un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando se crea un entorno diseñado para producir violencia sin restricciones.
El silencio oficial sobre el destino final de la serpiente contribuyó ainda mais para o crescimento de sua lenda. Algumas fontes afirmavam que ela havia sido trasladada para uma instalação protegida, onde permanecia sob observação constante. Outras sugeriam que havia sido sacrificada para evitar riscos futuros. Como nenhuma versão foi confirmada, o mistério foi incorporado à narrativa pública, fortalecendo o caráter mitológico da criatura. Para muitos, a serpente representava uma fronteira perigosa entre ciência e ética, entre curiosidade humana y consecuencias imprevisíveis. Con el tiempo, el caso perdió espacio en los medios, pero persistió como advertencia silenciosa. La serpiente protagonista continuó existiendo en relatos, estudios y conversaciones. Su historia reveló que la naturaleza puede responder con precisión a estímulos extremos, incluso cuando esos estímulos nacen de errores humanos. La criatura surgida del galpón abandonado se convirtió en una leyenda moderna, un recordatorio de que la línea entre depredador y víctima puede invertirse cuando la ambición humana altera el equilibrio natural. Esa leyenda permanece como eco de un experimento que nunca debió haber comenzado, pero que dejó una cicatriz imborrable en la relación entre humanidad y vida salvaje. El caso de la serpiente protagonista dejó una marca profunda en quienes participaron de la investigación. No se trató únicamente de una operación policial ni de un decomiso extraordinario de animales peligrosos. Fue una confrontación directa con las consecuencias de llevar a una criatura al límite de sus capacidades biológicas. La serpiente no eligió convertirse en depredador extremo ni en leyenda moderna. Fue moldeada por un entorno deformado, donde la violencia funcionaba como estímulo constante y donde cada error humano amplificaba su capacidad de adaptación. Su existencia reveló que incluso los organismos más especializados pueden adquirir comportamientos imprevisibles cuando se altera de forma radical su ambiente. Con el paso del tiempo, especialistas y autoridades reflexionaron sobre lo que el galpón clandestino representó. No era apenas un espacio de crueldad, sino un laboratorio involuntario donde la naturaleza fue empujada fuera de su curso. La serpiente protagonista encarnó la frontera final entre la observación científica y la manipulación irresponsable. Su historia recordó que la vida salvaje responde con exactitud a la presión ambiental y que cualquier intento humano de controlar o forzar ese proceso puede derivar en consecuencias irreversibles. El equilibrio ecológico, frágil por definición, se vio amenazado por la ambición de un solo individuo que buscó probar una idea sin medir sus efectos. Lo ocurrido en aquel galpón permanece como advertencia. La naturaleza puede adaptarse, pero no sin costo. Puede resistir, pero no sin consecuencias. Y cuando se la distorsiona más allá de sus límites, responde con precisión letal. Si esta historia llegó hasta aquí, es para recordar que cada acción humana deja huella, y que algunos errores no permiten segundas oportunidades. Comenta cuál otra historia quieres ver en el canal y acompaña nuestro trabajo para comprender, sin filtros, los límites reales entre depredadores extremos, ecosistemas vulnerables y la sorprendente capacidad de supervivencia que aún desconocemos.